Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Estoy en el modo de lengua y literatura paralelo B, paralelo A, perdón. La clase del día de hoy, tarea 30. El discurso, formatos, soportes, público. Páginas 124 hasta las 126. Miren que esta tarea es para el día de hoy hasta la medianoche. Voy a abrir el PDF. Son las mismas hojas de sus libros, páginas 124 hasta las 126. Ok, y estamos en la página 124. Solo para recordar lo que vimos la clase anterior, el día lunes, empezamos con el tema del discurso, ¿sí? Tanto el lunes como el día de hoy estamos viendo ese tema, el discurso. Un tema muy importante que ustedes lo van a aplicar, lo van a usar por el resto de sus vidas académicas, ¿sí? Los que sigan a la universidad igual van a seguir aplicando el discurso. Cada vez que expongan un tema, aplican el conocimiento que están recibiendo en estas clases. La clase anterior aprendimos sobre los recursos lingüísticos, los recursos paralingüísticos. Háganme acuerdo, por favor, ¿cuál era la diferencia entre recursos lingüísticos y recursos paralingüísticos? ¿Qué recuerdan de la clase del día lunes? Diferencia entre recursos lingüísticos y recursos paralingüísticos. Los lingüísticos era la forma de expresarse, el hablar, como hablamos. Bien. ¿Y los paralingüísticos? Los paralingüísticos creo que eran el movimiento corporal, los gestos, no verbal, más claro. Perfecto, ¿sí? Es una muy buena forma de ponerlo y una forma sencilla de recordarlo. Recursos lingüísticos. Lingüístico viene de lengua, la palabra lengua. ¿Okay? Entonces, todo lo que es hablado. Los recursos que podemos utilizar al momento de hablar. Entre ellos, les hago acuerdo brevemente. Definir el registro o el rango de palabras que son buenas para usar en determinada situación. O sea, darnos cuenta en qué situación estamos, qué tipo de palabras podemos usar y qué tipo de palabras no podemos usar según el contexto, según la situación. Dice usar metáforas, pero no abusar de ellas. Una sintaxis adecuada, es decir, el orden de las palabras que sea el correcto, el orden en el que decimos las palabras, que sea el correcto para que se entiendan las oraciones que estamos diciendo. Y los recursos paralingüísticos, tal como sugiere su nombre, paralingüístico, todo lo que no tiene que ver directa, o sea, no es directamente, tiene que ver con la lengua, pero es todos los demás elementos que rodean el uso de la lengua. Nuestros gestos, el movimiento de nuestro cuerpo, la modulación de la voz. Dentro de la modulación de la voz estaba el volumen al que hablamos, la velocidad a la que hablamos, el tono con el que hablamos, si es un tono alegre, un tono triste, un tono enojado, un tono relajado, ¿ok? Dice también, entre otros recursos paralingüísticos, cuidar la respiración para no quedarnos sin aire. Eso también nos ayuda a controlar los nervios. Elaborar contenido audiovisual, una presentación de PowerPoint, todo eso ayuda a la exposición y al discurso. Son recursos paralingüísticos. Y finalmente, el mismo día lunes, vimos la página 123, el contenido del discurso. Ahí estaba, por ejemplo, el juramento hipocrático del orador. Decir, dentro de ese juramento estaba, por ejemplo, el no mentir, el no decir cosas que son mentiras, el siempre tratar de inspirar a tu público, el asegurarse que lo que tú tienes para comunicar sea de valor y que sea de beneficio para la gente que te va a ir a escuchar, el no usar muletillas, el esforzarme para que todo el mundo pueda escuchar bien mi discurso, usar el tono y el volumen de voz correcto para que
todos pueden escucharme sin tener que esforzarse. Esas son las cosas que están dentro del juramento hipocrático del orador. Y también nos habló acerca de la credibilidad, el conocimiento, la honestidad y el dinamismo, otras características del orador, ser alguien dinámico, el ser alguien honesto, el ser alguien que conoce del tema. Bien, el día de hoy vamos a continuar con este tema del discurso, más elementos que entran dentro de este arte que es el de la oratoria, el de hablar delante de un público. Y empezamos con la página 124. Ya. Lleva por título La eficacia. Ojo que esto ustedes ya leyeron para poder hacer la tarea que tienen que entregar hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces nomás les voy a hacer preguntas de esta página 124. ¿A qué se refiere la eficacia del discurso? A las habilidades personales y al conocimiento. Al conocimiento técnico. Ok, entonces al hablar de eficacia, la eficacia del orador, estamos hablando de las habilidades personales del orador y al conocimiento técnico del orador. Entonces aquí surge otra pregunta. Díganme ejemplos de habilidades personales. ¿Qué es lo que está? Canalizar los nervios. ¿Qué tanto es? La destreza es para canalizar los nerviosismos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más es una habilidad personal? La capacidad de relajarse. La capacidad. Es una habilidad personal. El comprometerse con las ideas y cultivar una actitud receptiva. Listo, les explico esta, ¿no? El comprometerse con las ideas que tú mismo estás presentando, ¿no? Claro, si es que tú eres un orador y estás hablando sobre un tema, pues tú mismo debes estar comprometido con lo que tú mismo estás diciendo. Caso contrario, te estás mintiendo a ti mismo. ¿Okay? Entonces, claro, una habilidad personal muy importante es el estar comprometido con lo que estoy diciendo. Bien, y la última habilidad personal que dice es cultivar una actitud receptiva. Que yo sea capaz de escucharle al otro, que yo no crea que yo tengo la última palabra, que yo estoy en lo correcto y toditos los demás están equivocados. No, todo lo contrario, que yo tenga una actitud receptiva, enseñable, ¿sí? Alguien que está, digamos, listo para seguir aprendiendo, alguien que no se cree que ya sabe todo, ¿sí? Es muy importante eso, el tener una actitud humilde, tiene que ver con la humildad, y receptiva, o sea, el estar dispuesto a escuchar la opinión de los demás, no ser una persona cerrada. Eso ayuda también en la oratoria. Para que la gente para que la gente te escuche, tú tienes que estar dispuesto a escuchar. ¿Okay? Entonces, el ser alguien capaz de escuchar a los demás te da autoridad para que los demás te escuchen. ¿Ok? Y aquí también hablábamos del conocimiento técnico. ¿Qué incluye el conocimiento técnico? Usar el tono de voz adecuado. El manejo de la comunicación verbal y no verbal. Ok. Dentro de la comunicación verbal y no verbal está la voz, el manejo de la voz. Es Usar decir, el pausas. volumen, la velocidad, el tono, el usar pausas, la postura, eso está dentro de la comunicación no verbal, los gestos que hago con mis manos, con mi rostro, la postura, de qué forma estoy parado, de qué forma estoy de pie o sentado, si es que estoy sentado. ¿Ok? El conocimiento técnico de la oratoria incluye esto, el buen manejo de lo que ya vimos en la clase anterior, de los recursos lingüísticos y paralingüísticos, el buen manejo de estos recursos, ese es el conocimiento técnico. La selección del tema, el contenido del discurso, la preparación del mensaje, miren que la preparación es muy importante. Cada vez que ustedes se paren delante de un público, prepárense, ¿sí? Practiquen su discurso. Escriban lo que van a decir.
Practíquenlo, mírense delante del espejo para ver cómo se ven. ¿Se ven nerviosos? Si es que están nerviosos, créanme, el público lo va a sentir, se va a dar cuenta. ¿Okay? Estoy confiado, me creo a mí mismo cuando estoy hablando, soy creíble. ¿Ya? Entonces practiquen su discurso. Eso también entra dentro de el conocimiento técnico. Y la oratoria. Ok. Aquí ya teníamos la primera parte de la tarea que es de presentar el día de hoy. Mundo digital. Busque videos en YouTube sobre cómo controlar los nervios en público. Puede utilizar este enlace. Yo no le voy a mostrar el video en este momento. Se supone que ya lo vieron para poder hacer esta tarea. La razón por la que no les puedo mostrar es porque entonces, si yo trato de subir esta grabación a YouTube, YouTube me lo baja por utilizar otro video de YouTube dentro de mi video. Entonces, por eso es que no les voy a proyectar el video. Pero se supone que ya lo vieron y se supone que ya escribieron, dice aquí, anote los consejos y póngalos en práctica, los consejos que aparecen en este video. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué consejos aparecieron en el video? ¿Quién desea compartir? Por favor. Respira. Ya. Son ideas fundamentales que dijo Fermi Casado en el video. Hay lo que es el físico y lo que es psicológico. En lo que es lo físico está como el pañuelo, agua y aire. Que necesitamos un pañuelo para secarnos el sudor. Uno de los síntomas más molestos es el estrés. Y también el agua es tomar agua para que no se nos reseque la boca al momento de hablar, al momento de ponernos tranquilos. Y la respiración tenemos que relajarnos al momento que vamos a estar en público. Y psicológicos que no podemos estar lo que es negatividad, que es que no puedo hacerlo, que me va a ir mal, me va a salir mal, todo negativo. Eso puse, Lizy. Muchas gracias, María, estuvo muy bien. Creo que Farinango también quería hablar. Sí, Galo, dicen, bueno, Galo, por favor. ver en el video, las recomendaciones que nos daban en el video era que tenemos que respirar profundamente, respirar y exhalar profundamente, tomar un poco de agua, ensayar el mensaje. Dice, creer en que podemos nosotros mismos, creer en uno mismo, estar seguros de lo que vamos a decir. Y también autovirarnos, dice, automirarnos, o sea, ensayarnos en un espejo, dice ahí, para ver si es que nosotros mismos notamos que estamos nerviosos. Perfecto. Eso es lo que puse, dice. Perfecto, Galo, estuvo muy bien. Wilmer, también estabas levantando la mano. ¿Quieres compartir lo que escribiste en esa parte de la tarea? Sí, listen. A ver, en esta parte, practicar el discurso varias veces antes de exponerlo ayuda a que tengamos confianza y seguridad. Tener unos apuntes a la mano para que nos ayude a recordar y situarnos en la presentación. Respirar muy profundo para relajarnos. Esto de los apuntes es interesante, ¿sí? Los grandes oradores también tienen sus apuntes. Respecto a los apuntes, lo que es importante es que no es que vamos a leer, pararnos delante del público y literalmente ni siquiera mirarles el público y escondernos detrás de la hoja y solamente leerles lo que tenemos que decir. No, la ayuda escrita es solamente tener los puntos principales escritos para recordar cuál es el orden de las ideas que vamos a ir presentando. Pero bueno, leo la idea, ya listo, y empiezo a explicarlo. Entonces, debo tener un buen dominio sobre el tema, ¿sí? Aunque yo tenga mis apuntes, también debo tener un buen dominio sobre el tema, porque se supone que en mis apuntes solamente voy a poner, digamos, las ideas principales, tal cosa, y después sigue tal cosa, y después sigue tal cosa. Bueno, leo la idea, ya listo, y empiezo a explicarla. Ok, entonces sí, tener apuntes es buena idea. Es buena idea sobre todo para no olvidarse sobre los puntos más importantes de su discurso.
Ese es el propósito de la ayuda escrita. Incluso si algún momento un profesor les pone a exponer de algún tema en la clase, pueden tener sus apuntes escritos, pero una vez más, les repito, no es que van a tener todita su exposición por escrito y van a nada más pararse delante del público para leer. No van a hacer eso. Lo que van a hacer es tener en su ayuda a memoria nada más escritos los puntos principales, las ideas principales, para ayudarse a recordar el orden de su exposición. ¿Okay? Ese es el propósito de la ayuda escrita. Listo. Como pueden ver, esta parte de la tarea fue muy sencillo. Eso era todo lo que había que hacer, observar el video y escribir los consejos que aparecen en el video. Sigamos. De esta página 124, otra pregunta. ¿Por qué es importante ser un orador íntegro? ¿Qué opinan? ¿Por qué es importante ser un orador íntegro? Repito, ¿por qué consideran ustedes que es importante ser un orador íntegro? Porque da confianza al resto de personas a las cuales... Porque transmitimos lo que expresamos. Sí. Damos confianza. Es muy importante dar confianza. ¿Quién más quiere aportar su idea? ¿Por qué es importante ser un orador íntegro? Sinceridad. Sinceridad, ajá. La integridad tiene que ver con la honestidad y la sinceridad para que la gente pueda confiar en nosotros. ¿Quién desea leer estos dos párrafos de aquí? ¿Algún voluntario para que lea esos párrafos? Yo le ayudo, licenciado. Isa- María Sandra. Vamos a hacerle leer a Isabeles, ¿no es cierto? Porque Sí, todavía no habías participado, Bueno, por eso le voy a hacer leer no, a Isabel. Por favor, Isabel, lee. Ya. La integridad. El comportamiento del orador debe testimoniar su mensaje, de contrario, sus acciones desmentirán sus palabras. El auditorio descubre muy fácilmente cuando el orador tiene intenciones turbias o propósitos ocultos. De ahí que la solvencia moral necesariamente debe acompañar a la intelectual para no convertirse en huecas filosóficas. Listo. Entonces ahí está explicado la razón por la cual es importante ser un orador íntegro. Que vivamos lo que predicamos, por así decirlo. Que no digamos una cosa con nuestra boca y después vivimos otra completamente diferente. ¿Okay? Eso es la integridad. De lo contrario, nuestras acciones desmentirán nuestras palabras, ¿sí? Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso es muy importante vivir lo que enseñamos. ¿Okay? Por eso es muy importante la integridad. Esa es la integridad. No vaya a ser que yo les exijo a ustedes más de lo que yo mismo doy de mí mismo. ¿Okay? Si yo les exijo a ustedes es porque yo soy exigente conmigo mismo. Es por eso. ¿Okay? El auditorio descubre muy fácilmente cuando el orador tiene intenciones turbias o propósitos ocultos, ¿sí? Siempre ser transparente con tus intenciones, que no tengas intenciones ocultas cuando expones un tema, un tema importante, un tema político. Esto, ¿cómo sería de importante dentro de la política? Que los políticos sencillamente nos hablaran con la verdad, qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto? De ahí que la solvencia moral necesariamente debe acompañar a la intelectual para no convertirse en huecas filosofías. Creo que aquí era filosóficas. Entonces, listo. Por eso la integridad es muy importante. La última pregunta de esta página
¿qué aspectos hay que considerar para que la voz sea el medio efectivo para comunicar las ideas? La entonación, el volumen, la velocidad, el timbre. Perfecto. Son los 4 que están aquí, ¿no? Dice, para que la voz se convierta en el medio efectivo para comunicar las ideas, el orador debe considerar estos aspectos: la entonación, el volumen, la velocidad y el timbre. ¿De qué tratan cada una? ¿De qué trata la entonación? Explíquenme. Tiene que tener una entonación desde el inicio hasta el final. Les explico la entonación, ¿ya? Entonación tiene que ver con trabajar con el tono de nuestra voz. ¿Cuáles son los tonos de voz? Los que ya les he explicado. Un tono alegre, un tono triste, un tono enojado, un tono serio, un tono relajado, ¿ok? Entonces, cada vez que hablamos, pues el tono de nuestra voz revela de pronto cómo nos sentimos, revelan, ¿sí? Generalmente cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están dando un discurso, eviten estar enojados al momento de dar su discurso, porque se va a notar. Eviten estar tristes, porque se puede notar cuando se paran delante de un público, ¿ok? Para eso eran todos los ejercicios antes de dar el discurso, el de respirar, el de tomarse un vaso de agua, el de relajarse, para que el tono les ayude. Deben sentirse bien para dar un buen discurso, ¿sí? Deben controlar sus emociones. Todo eso entra dentro de, pues, el arte de la oratoria, ¿okay? Porque se nota. Cuando un orador se para delante de un público, se nota cómo se siente. Sobre todo si no es capaz de controlar sus sentimientos, ¿okay? El volumen, les leo, ¿ya? ¿Quién desea leer el volumen? Dicen David Aro, Bueno, David. el volumen, no muy fuerte ni muy suave, sino el adecuado para el auditorio. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta el volumen con el que hablan. Siempre traten de hablar con un volumen, debe ser fuerte como para que todos les escuchen. Ese es uno de los errores que suceden mucho cuando los estudiantes exponen. A veces por los mismos nervios o porque no se prepararon bien, hablan a un volumen que casi solo ellos mismos se pueden escuchar, ¿sí? La idea es de que toda el aula, todos los compañeros que están en el aula, ahorita que vamos a regresar a la presencialidad, que todos, hasta el que está al último del aula, pueda escucharte. Wilmer, ¿quieres aportar algo? Sí, en cuanto al volumen sería no gritar y no susurrar. Perfecto, sí, evitar gritar, o sea, sí, dependiendo en dónde estás, pues de pronto tengas que levantar un poquito la voz, pero si todos te escuchan bien con el volumen de voz que estás usando, listo, el adecuado es lo que nos sugiere, usar el volumen de voz adecuado para el auditorio, para el lugar en donde estás, para que todos te puedan escuchar, ¿ya? La velocidad requiere variedad para evitar la monotonía, ¿sí? A ratos voy a hablar despacio y después levanto la velocidad, ¿sí? Hablo un poquito más rápido. Es para evitar la monotonía y evitar de que mi público se aburra. El timbre dice, hay que intentar que resulte lo más agradable posible. Suave cuando la situación lo requiera o enérgico si hace falta. El timbre tiene mucho que ver con el mismo tono, ¿ok? El timbre de la voz, el tono de la voz, ¿ok? Aquí llegábamos a la segunda parte de la tarea, de esta misma página 124. Dice, aplicación para la vida. ¿Cómo se debe calentar la voz para pronunciar un discurso? Miren, hay ejercicios que ustedes pueden hacer antes de dar una exposición. Dice, para producir el mejor sonido posible es necesario que los resonadores, articuladores y cuerdas vocales estén sueltos y relajados.
Los resonadores están en su garganta, en la cavidad vocal y en los pasajes nasales. Los articuladores son la lengua, el paladar blando y los labios. Otra cosa que puede ayudar a decir es decir algunos trabalenguas. Escriba y pronuncie trabalenguas que le puedan ayudar a relajar la voz. ¿Quién quiere leernos el trabalenguas que escribió? Cualquier trabalenguas, ¿no? Galo. Le voy a leer uno, Lice. Y después Mayra y después Wilmer. Dale, Galo. Y yo compré pocas copas yo compré, como compré pocas copas yo pagué. Está bien. Y sigues repitiendo eso como para ir calentando la voz. Mayra, léenos tu trabalenguas. Ya listo. Yo poco coco como, poco coco como yo. Si poco coco yo como, poco coco compro yo. Bien, qué bien. Wilmer. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Una tortuga tortura, otra tortuga tuerta que tropieza con la tuerca tras la puerta. Está difícil. Está bien. Vi que Byron levantó la mano. ¿Quieres leernos tu trabalenguas? Sí, Byron? a ver. Sí, licenciado. A ver. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavo clavó Pablito? Ujú. Y se sigue repitiendo. Esos son ejercicios para calentar la voz justo antes de dar un discurso, ¿sí? Decir trabalenguas, decirlos rápido, para ir soltando dicen los resonadores, los articuladores, tener todo eso relajado, que eso ayuda a proyectar la voz con fuerza, a no quedarnos sin voz en medio del discurso, ¿ok? Es importante calentar. Bien, entonces como pueden ver, esta parte de la tarea también era muy sencilla, solo era cuestión de escribir un trabalenguas, cualquier trabalenguas, ¿ya? Listo. Y terminamos la página 124, llegamos a la página 125, que lleva por título Malos hábitos de la expresión no verbal. ¿Cuáles son los malos hábitos que debemos evitar? Díganme, ¿cuáles son los malos hábitos que debemos evitar al momento de dar un discurso? La actitud nerviosa. La actitud nerviosa. Quedarse quieto, no moverse. Ujú. ¿Qué más? Debemos La, calmar los nervios. la exageración de los gestos. Bien. La relajación exagerada. Ujú. Los movimientos no integrados, los tics nerviosos. Listo, entonces aquí nos presenta una lista de cuáles son los malos hábitos que debemos evitar al momento de dar un discurso. ¿Quién quiere leer la actitud nerviosa? Un voluntario. Yo, licenciado, ayudo. le ayudo. Byron Morales. A Byron. Y a la persona que dijo yo le hago leer la siguiente, ¿ya? A ver, ¿cuál Byron. dijo, licenciado? La La actitud actitud nerviosa. nerviosa. Ajá. A ver, la actitud nerviosa. Cuando el orador está nervioso, contagia a su auditorio algunas manifestaciones de nerviosismo. Son caminar de un lado a otro, jugar con las manos o objetos, mover los brazos, cruzar las piernas, balancearse, etc. Listo, entonces eviten estar nerviosos cuando den un discurso. Eviten pues caminar de un lado a otro, eviten jugar con las manos o objetos, eviten cruzar las piernas o balancearse. Todas esas son expresiones de que uno está nervioso. Eviten todo esto al momento de dar un discurso. ¿Quién quiere leer la inmovilidad? Ya le dije a alguien que dijo yo. ¿Quién era? Yo le ayudo. Bueno, le voy a hacer leer a María y después a Mayra. La inmovilidad, quedarse quieto, resta interés en el público. Da la impresión de que el orador habla solo por hablar, de que no está convencido de lo que dice y lo que hace, memorísticamente. Exacto. Entonces también el estar completamente quieto tampoco le ayuda a tu discurso, ¿sí?
Debe haber movimiento como para llamar la atención, retener la atención del público. Es muy importante no quedarse completamente estático, como un cadáver. Es necesario, sí, algo de movimiento natural, ¿sí? Como el de un ser humano natural. Mayra, por favor, lee la exageración de los gestos. La exageración de los gestos. Todos tenemos algún gesto predilecto, pero hay que cuidar que correspondan con lo que se dice. Por ejemplo, mover la cabeza al hablar no cumple ningún cometido y solo distrae. Ok, entonces, si bien es cierto que no debemos quedarnos completamente quietos, también es cierto que no debemos exagerar en los gestos, tal como nos sugiere así. Que el movimiento sea natural y que todos los gestos que hagamos, pues, aporten a la oratoria, ¿sí? Que no hagamos gestos por demás que no hacen nada más sino distraer, ¿de acuerdo? La relajación exagerada. ¿Tengo algún voluntario para que lo lea? Evelyn. La relajación exagerada. El orador debe tener presente que está ante la mirada de un público numeroso, presto para la crítica. Por lo tanto, tiene que tratar de mostrarse firme y no dar una apariencia apática y débil. Listo, entonces no está bien estar todo tenso y nervioso, pero tampoco está bien estar completamente relajado. Un equilibrio, ¿sí? Ni el un extremo ni el otro. Un equilibrio. El mostrar una actitud firme, confiada, dispuesta a dar el discurso que va a dar. Es muy importante. Los movimientos no integrados. ¿Quién quiere leerlo? José Luis Castro. Decir una cosa, reforzarla con un gesto y contradecirla con otra, crea una distorsión en el mensaje. Por ejemplo, decir que fumar es malo, sonriendo y negando con la cabeza crea contradicción. Es muy parecida a uno que ya vimos, la de evitar la exageración de los gestos, que todos nuestros gestos o movimientos aporten a lo que estemos diciendo, ¿sí? Y la última, los tics nerviosos. ¿Quién quiere leer? José Luis Castro. Los tics nerviosos son innumerables y ocurren especialmente en los músculos faciales. Mover los labios, guiñar los ojos, mover la nariz, etc. Se interpretan como duda, sorpresa o estrés intenso. Entonces, miren, podemos resumir todo lo que se debe evitar. Se deben evitar estar completamente quieto, pero también se debe evitar la exageración de los gestos. Se debe evitar estar tenso, pero también se debe evitar la relajación exagerada. ¿Okay? Ahí podemos llevarnos lo que se debe evitar cuando damos un discurso. Aquí dice desde la psicología. Antes de presentarse en público es importante realizar respiración diafragmática. ¿Qué entienden por respiración diafragmática? Respiración acelerada, tal vez. ¿Respiración cuál? Acelerada, cuando respiran así por la boca haciendo un ruido. No. Oh. Les ayudo. Respiración diafragmática viene de la palabra diafragma. ¿Saben cuál es el diafragma en su cuerpo? Sí. Donde sale el tono, donde sale la voz, donde se produce el sonido, o sea, más o menos así, creo que he entendido este programa. No, el sonido se produce por aquí, pero el diafragma es más bien por acá, les indico. Es el diafragma. Por el estómago. Exacto, el diafragma es por el estómago. De pronto, ¿no han visto esta clase todavía en anatomía? El diafragma viene a ser como una membrana que está justo debajo de sus pulmones y encima de su estómago. La respiración diafragmática es en la que ustedes hacen mover el diafragma. Un movimiento fuerte.
en el que digamos, su barriga se hincha. Esa es la respiración diafragmática. Cuando respiran, un golpe de aire y que su estómago se hinche. Wilmer. Esto se utiliza cuando se canta, los cantantes. Perfecto. ¿Cuál es la razón? El diafragma es un músculo. Es un músculo. Y tener un diafragma fuerte ayuda a sostener la voz, que no se cansen rápido. ¿Okay? Los cantantes que hacen notas alargadas, ¿sí? Pavarotti. Los tenores utilizan eso, licenciado, disculpe. Que se mantiene cantando por un minuto entero una nota. Por un minuto así. Solamente una persona con un diafragma muy fuerte puede hacer eso. El diafragma, como todos los músculos del cuerpo, hay ejercicios para fortalecerlo. La respiración diafragmática es el ejercicio que los cantantes hacen para tener un diafragma fuerte. ¿Sí? El respirar hinchando su diafragma, hinchando ese músculo, hinchando su barriga. ¿Ya? Los oradores también hacen este tipo de ejercicios. Ayuda a fortalecer la voz, ayuda a controlar los nervios. Igual son ejercicios que uno puede hacer justo antes de dar un discurso, como para ayudarlo a uno a estar relajado, a no estar nervioso. Es otro ejercicio que yo les puedo aportar para justo antes de dar un discurso. Aquí tenemos escrito un discurso de Nelson Mandela. Dice, discurso de Nelson Mandela por el Nobel de la Paz en 1993. ¿De pronto consultaron quién fue Nelson Mandela? ¿Alguien sabe quién fue Nelson Mandela? Fue premio Nobel de la Paz y un presidente. ¿De qué país? Fue presidente, ¿de qué país? No recuerdo si fue de Sudáfrica, licenciado. Sudáfrica, bien. Presidente de Sudáfrica. Primer presidente electo de Sudáfrica después del sistema de gobierno del apartheid. Les explico un poquito la historia, ¿ya? De Sudáfrica. Por más de 50 años, desde más o menos 1949, el gobierno político de Sudáfrica era inmensamente, como su nombre lo sugiere, apartheid, viene de apartarse, de estar separado, de estar segregado. Separaban a la gente de color blanco de la gente de color negro. ¿Okay? Los blancos tenían beneficios que las personas negras no las tenían. Habían bancos que solo los blancos podían ser clientes. Habían restaurantes donde solo los blancos podían ser clientes. Y habían restaurantes de categoría muy baja donde los negros podían ser clientes. ¿Ok? Este era un sistema político, ¿sí? Así se manejaba el país por más de 50 años. Hubieron varias personas que reclamaron sus derechos, entre ellos Nelson Mandela. ¿Okay? Por reclamar y por querer, digamos, ir en contra de esta filosofía política, a él lo metieron preso. Él estuvo preso por 27 años. ¿Okay? Más de lo que algunos de ustedes han vivido. Entonces, él estando preso seguía siendo un símbolo de lucha contra esta injusticia, porque era una segregación racial, una injusticia tremenda que estaba ocurriendo en su país. Los blancos ganaban más sueldo, los negros apenas ganaban como para comer una vez al día. Entonces era una segregación terrible, ¿sí? Y esto era respaldado por el gobierno, ¿ok? Hubieron gente que levantaron la voz en contra de esto. Dentro de la cárcel a Nelson Mandela pues le daban un trato inhumano, si querían le daban de comer, lo tenían haciendo trabajos forzados por 27 años así, y él seguía luchando y seguía levantando la voz dentro de la cárcel y seguía estudiando, ¿sí? Si es que algún rato alguien puede ver una biografía de quién fue Nelson Mandela, es muy inspirador. Nelson Mandela realmente fue un ser humano inspirador, un símbolo de lucha contra la justicia social. ¿Okay?
Cuando él salió de la cárcel, me parece que en 1990, fue un boom, que fue un boom en todo el mundo, porque hace rato que mucha gente internacional, todo esto se hizo hasta internacional, muchos entes internacionales pedían la liberación de Nelson Mandela. Bueno, por fin sale en 1990, vuelve a levantar la voz en contra del sistema apartheid, lanza su campaña política y él gana. Él gana la presidencia, las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica después de este sistema apartheid se dieron en 1990 y me parece que en el 97. En el 96 él ganó la presidencia de Sudáfrica, ¿ya? Entonces, tenemos el discurso que él dio en 1993 porque le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, porque siempre, claro, sus manifestaciones políticas nunca eran con violencia. Él siempre respaldaba el hablar todo con paz, en paz, ¿ya? Por eso es que él ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces vamos a analizar un poquito este discurso que dio Nelson Mandela. Sí, creo que lo leyeron. Como pueden darse cuenta, el mensaje central de su discurso es la terminación del apartheid y que ya hay justicia y equidad entre todos los seres humanos que viven en Sudamérica. Ese es el tema central de su discurso. ¿Okay? No lo vamos a leer en este momento porque pues, es largo. Empieza en la página 125 y termina en la página 126. Espero que lo hayan leído y pues se hayan dado cuenta de ese mensaje central, ¿no? De su discurso. Ok, y llegamos a la tarea. Llegamos a la tarea que deben presentar el día de hoy. Dice, responda, ¿por qué el discurso es el género más exigente de la comunicación? ¿Qué respondieron? ¿Por qué creen que el discurso es el género más exigente de la comunicación? ¿Quién quiere aportar sus ideas? ¿Les parece que el discurso es exigente? Buenas noches, Licen. En serio, el discurso sería algo estricto, disciplinario y exigente. ¿Por qué? Porque tenemos que primero coordinar muy bien las palabras, tratar de expresarnos correctamente. Okay. De forma muy resumida, lo que dijo Verónica es correcto. ¿Alguien desea aportar algo más? ¿Por qué cree que el discurso es el género más exigente de la comunicación? Yo le hice lo que le puse es que es exigente porque tiene la finalidad del orador de convencer de sus ideas a su auditor y que el público capte el mensaje que él está dando. Es lo que puse. Perfecto, sí. Entre los retos que el orador tiene que lograr es convencer a su público de que lo que él está comunicando es lo correcto y también lograr que su público entienda lo que está diciendo. Entonces ahí pues uno debe aplicar un montón de recursos lingüísticos y paralingüísticos para lograr ese efecto, para lograr convencer y lograr de que el público lo entienda. Entonces sí, hay que manejar muchas cosas, lo que ya vimos en la clase anterior y en esta clase. Todos los recursos, evitar los malos hábitos, el juramento hipocrático del orador, todo eso hay que aplicarlo para lograr que mi público capte el mensaje y sea convencido. ¿Alguien más desea aportar una última idea de por qué cree que el discurso es el género comunicativo más exigente?
Wilmer, ¿quieres aportar? Sí, en esta parte lo que yo le escribí es porque el discurso en sí trata de una exposición ante un público, para lo cual se requiere de cierto conocimiento y preparación, como contar con los recursos lingüísticos, los mismos que hacen referencia a los métodos a utilizar al hablar ante un público, el tratar de influir en los demás de manera asertiva. Todo esto apegado al juramento hipocrático. Perfecto, entonces ahí acabas de mencionar todito lo que hemos visto en este tema. El conocimiento, el saber de qué estoy hablando, de qué voy a hablar, ¿sí? El tener un buen conocimiento, un buen manejo sobre ese tema. Las personas que se paran delante de un público no pueden ser gente que no se ha preparado, no pueden ser gente que no saben de qué está hablando. Deben ser gente que sabe mucho, que saben mucho y se han preparado mucho. ¿Okay? Por eso, por todas estas razones, el discurso se considera el género comunicativo más exigente, porque requiere mucha preparación para dar un recurso memorable. Sigamos con la tarea. Dice, busque en YouTube la película Su Excelencia Mario Moreno Cantinflas, ubique específicamente el momento en que él ofrece su discurso, puede utilizar este enlace. Entonces, si ustedes le daban clic a este enlace, les aparecía el video del discurso de Cantinflas, que duraba unos 17 minutos. Para poder hacer la tarea, debieron haber visto ese discurso. Yo en este momento no lo voy a proyectar porque uno dura 17 minutos y por lo mismo que ya les expliqué que si yo en este video proyecto algo que ya está en YouTube, y después quiero subir esta grabación a YouTube, YouTube me lo baja. ¿Sí? No puedo presentar otros videos que están en YouTube dentro de mi propio video. Entonces, por eso no lo voy a proyectar. Pero se supone que ustedes ya lo vieron. Pregunta número 3. Conteste, ¿qué recursos verbales utiliza Cantinflas en este discurso? Recursos verbales es lo mismo que los recursos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, su tono de voz aumenta o disminuye. ¿Sí hace eso Cantinflas? ¿Se acelera o se ralentiza? Ralentizar significa hacerse lento. ¿Okay? ¿Se acelera o se ralentiza según sus necesidades de expresión? ¿Qué otros recursos lingüísticos reconocieron que aplicó Cantinflas? Díganme. Un tono enérgico. El tono, ¿ok? El manejo del tono. Él va variando de tono, ¿no es cierto? Sí. En algún momento un tono fuerte, casi que regañándoles. Y en otro tono, pero tranquilícense para que no se vayan, ¿ya? Un tono más amigable, a ratos. Un timbre de voz alto para demostrar su descontento, desacuerdo y su indignación. En un momento él usa un timbre fuerte, sí lo usa. En otro momento usa un timbre más amigable, más como de empatía. También usa eso. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos lingüísticos reconocieron? Disminución de la velocidad al hacer énfasis en el discurso. Cuando él quería hacer énfasis, también bajaba el volumen o subía el volumen. ¿Sí? Entonces, listo. Todo esto ustedes podían poner en esta pregunta. Como pueden ver, es solamente una pregunta en la que estamos reforzando lo visto en estas clases, los recursos lingüísticos. Y la última pregunta de la tarea tenía que ver con los recursos paralingüísticos. Dice, analice los recursos gestuales, o sea, los gestos, los recursos paralingüísticos que utiliza Cantinflas. Cuéntenme, ¿qué escribieron en su tarea? El movimiento de las manos. Sí. Al trato de dar el contacto visual que tenía con el público. Perfecto. Movimiento de manos, contacto visual con el público. No estaban mirando distraído a otros lados, estaban mirándole al público. Mirada fija, sonrisa y una seriedad. Sí, sonríe mucho, a ratos está serio. Los gestos del rostro que hace, expresa cómo se siente. ¿Sí? Iba de la mano con lo que él quería comunicar. Perfecto. Entonces, como pueden ver, esta tarea fue muy sencilla.
Este fue un tema muy apasionante y que lo van a aplicar en el resto de sus vidas académicas. Algunos de ustedes lo van a seguir aplicando aún fuera de la escuela, fuera del colegio. En la vida laboral, en la vida familiar, se utiliza mucho del discurso y pues el propósito de este tema era ayudarles a ustedes a desarrollar esa oratoria, ¿ok? Que es una habilidad muy importante para la vida. Hablemos de la tarea. Hay una tarea, les voy a compartir mi pantalla. Hay una tarea para el día lunes. Estoy en el Edmodo. Esta tarea 30 es la que es para el día de hoy, es la que acabamos de analizar con ustedes. La tarea 31 es la evaluación de la unidad 4, la página 127. Esto es para el día lunes. Hay una tarea también para el próximo día miércoles. Tienen una semana para hacerla. Ya está en el Edmodo, ¿ok? Ya está en su Edmodo. Tarea 32, la inferencia del tema. Entonces ya vamos a empezar con la unidad 5 del libro. Páginas 129 hasta las 132. Les voy a abrir el PDF. Entonces pueden ver que ya estamos empezando. La próxima semana, el próximo día miércoles, ya empezamos la unidad 5. El uso de nuevas tecnologías. ¿Ok? Tenemos un objetivo, tenemos la introducción a esta unidad, los contenidos que vamos a ver en esta unidad. Y el próximo día miércoles la tarea va a ser el tema de la clase va a ser la inferencia del tema. Aquí está, ¿no? El primer tema. Página 129. Entonces van a leer todito esto, van a leerlo para la clase del próximo miércoles, van a leer todito la página 130, van a leer todito esto, van a leer todito la página 131, todito esto, y la tarea está en la página 132. Dice, solamente hay que hacer lo que está en la página 132, trabajo individual. Responda en su cuaderno, ¿por qué el texto anterior es un ensayo argumentativo? Al referirse al texto anterior se refiere a esto. ¿Es el Spanglish un idioma? La pregunta es, ¿por qué este texto es un texto argumentativo? Entonces, para saber la razón, deben leer, ¿no? Aquí está explicado el texto argumentativo. En la página, creo que es la 130. En la página 130 les explica lo que es el texto argumentativo. En la página 129 tenemos un ejemplo, otro ejemplo de qué es un texto argumentativo, ¿ok? Entonces, claro, deben leer todita estas páginas para responder bien la tarea. ¿Ok? Punto número 2. Redacte un ensayo con esta estructura. Un párrafo de introducción. En sus libros dice 4 párrafos de desarrollo. Miren que yo se los bajé a 2. Porque si no, iban a ser en total 6 párrafos y me parecía mucho. En total, solo un ensayo de hasta 4 párrafos. Y un párrafo de conclusión. Entonces, repito. Un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo, y un párrafo de conclusión. Son en total 4 párrafos. Sobre cualquier tema, ¿ok? El tema es abierto. El tema que más les apasiona a ustedes, escriban un ensayo con esta estructura. Un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Revisión. Revise que no haya errores ortográficos ni de redacción. Lo último de aquí solamente son recomendaciones para el ensayo. ¿Okay? Revise que no haya errores ortográficos ni de redacción. Edición. Escriba el ensayo en Word con fuente Times New Roman tamaño 12 y justificado. Como pueden ver, esto es para computadora. En el Edmodo yo les escribí, esto es opcional. El que quiera hacerlo a computadora está bien. El que quiera hacerlo en su cuaderno también está bien. No hay ningún problema, ¿ya? Y publicación. Presente su trabajo a su profesor. Listo, entonces solo hay que hacer esto para el próximo día miércoles. Explicar por qué este texto es un ensayo argumentativo y escribir su propio ensayo sobre cualquier tema. Un párrafo de introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Esa es la tarea para el próximo día miércoles. Ya está en el Edmodo. ¿Hay alguna pregunta? Entonces son 4 párrafos, ¿no? En total 4 párrafos.
De Si mi no hay parte, más- licenciado, está todo entendido, Lice. Listo. Que tenga una buena noche, Lice. Buenas noches. Si no hay más preguntas, es todo de mi parte por esta noche y quedan despedidos. Gracias, Lisa. Buenas noches.